Bienvenidos, chicos. El día de hoy tendremos que tratar el siguiente tema, la narración de cuentos. Y en nuestra narración de cuentos, que es el tema que hemos ido tratando esta semana, realizaremos la elaboración del plan de narración, que es muy importante que tú debes tomar en cuenta para poder realizar una narración adecuada. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Recuerdas que te encomendé que puedas visualizar esta serie que titula El narrador de cuentos? Y en clase comentamos acerca de las características que debe tener un narrador de cuentos. También quiero recordarte que en clase conté un cuento que titulaba El sultán y los ratones. ¿Verdad que sí? Donde vimos diversos personajes. Vimos a un ratón, vimos a un gato, sí, vimos a un gato, vimos a un perro, vimos también leones y también vimos elefantes. Y netamente, este cuento al final fue de tu agrado por todos los comentarios que ustedes me mencionaron. Ahora, debo comentarte de que para poder realizar el cuento que te presenté anteriormente, tuve que realizar una planificación. Y eso es lo que nosotros realizaremos ahora. Ahora te invito a que vayas a tu libro de actividades en la página número 76. ¿Listo? En la página número 76 vamos a tener que aplicar ciertas pautas o realizar estas actividades para poder organizar el cómo vamos a narrar el cuento. En este caso, el cuento que tú has elegido, con las características que yo ya te he mencionado. ¿Listo? Entonces, espero que estés en la página número 76. Allí encontrarás esta actividad. Vamos con la pregunta número 1 y te voy a invitar a que mientras yo voy desarrollando cada una de las actividades, tú vayas registrando también en tu libro la planificación de tu narración de cuentos, con el objetivo de que lo hagas de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Comencemos con la pregunta número 1 que está en tu libro de actividades en la página número 76. Dice, elige un cuento de ciencia ficción que quieras narrar a tus compañeros y complete el enunciado. En mi caso, ¿no? Yo narré El sultán y los ratones, pero en tu caso quizás has elegido un cuento que va a ser de tu agrado y que vas a querer compartir con los demás. Entonces, te invito a que puedas registrar en esta parte, ¿listo? El cuento o el título de cuento que has elegido. En mi caso, y el que oíste y el que observaste fue El sultán y los ratones. Entonces, tú debes allí redactar el cuento, el título del cuento que tú narrarás. Recuerda que al elegir el cuento tiene que ser aquel que llame la atención a tus oyentes y que te agrade a ti también. Es muy importante. ¿Listo? Seguimos entonces. 2. Determina y marca la alternativa que indique para qué vas a narrar el cuento. Quizás para provocar suspenso. Si es que es así, lo marcas. Quizás para que lo conozcan, quizás no es muy conocido, quizás es tu cuento, es el cuento que tú creaste, el cuento de ciencia ficción que creaste. Entonces, puedes tomar en cuenta la redacción que tú creaste, que era acerca del cuento de ciencia ficción, y de esta manera lo vas a exponer para que lo conozcan. O puede ser para que se entretengan, ¿no? Para que tengan allí cierto entretenimiento. O para que se sorprendan. Muy bien. En este caso puede ser cualquiera de estas alternativas. Yo marcaré para que lo conozcan. ¿Verdad? Ese fue mi objetivo. Entonces yo puse para que lo conozcan, voy a narrarles El sultán y los ratones. Entonces tú vas marcando y registrando también. En el número 3 dice, complete el esquema sobre el cuento de ciencia ficción. Muy bien. ¿Cuál es el título que yo elegí? En mi caso, seguiré con El sultán y los ratones. En tu caso, será el título que tú has elegido o el título del cuento que tú has elegido. Entonces, posterior a esto, te preguntan, ¿el cuento llamará la atención por? Mi cuento llamará la atención, ¿por qué no por?
que tiene muchos personajes interesantes. Yo he colocado. Tú quizás porque tienen personajes que son muy diferentes a los normales. O quizá puedes colocar allí porque los personajes no son personajes usuales. Eso ya depende de ti. El cuento que elegí es de ciencia ficción. Si es que has elegido el cuento de ciencia ficción que has realizado, entonces puedes allí colocarlo, ¿sí? En este caso, ¿es de ciencia ficción o no es de ciencia ficción? Ahí lo colocas. Y si es que el caso fuese, en mi caso, yo coloqué, ¿por qué elegí este cuento? Porque les agradará a mis oyentes. Por eso yo elegí el cuento que ustedes oyeron. Y si tú has elegido otro cuento que no sea de ciencia ficción, no hay problema. Pero sí coloca por qué lo has elegido. ¿Por qué elegiste ese cuento? Yo puse aquí porque les agradará a mis oyentes. Entonces, ¿tú por qué lo has elegido? ¿Listo? Entonces, no te olvides de registrar. Esto es muy importante. Vamos con los hechos más resaltantes de tu narración siguiendo la estructura del inicio, el nudo y del desenlace. Recuerda que todo texto narrativo, en este caso los cuentos, tienen estas tres partes fundamentales y tú también lo pusiste en práctica cuando realizaste tu cuento de ciencia ficción, ¿verdad? Un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, estas tres partes que estoy mostrándote aquí, ¿sí? Inicio, nudo y desenlace, las vamos aquí a resumir. Por ejemplo, solo menciona la parte más interesante de el inicio, la parte más interesante del nudo y la parte más relevante del desenlace. Nada más. No quiero que copies todo el inicio, ni todo el nudo, ni todo el desenlace. En mi caso, que fue el sultán y los ratones, ¿recuerdas cuál fue el inicio? Sí, ¿verdad? Entonces yo he registrado aquí lo siguiente. El sultán decide buscar la solución para desaparecer a los ratones que quieren comer del queso de su castillo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que quería yo narrar al inicio. ¿Y qué quería yo narrar en el nudo? Que para solucionar el problema llenaron el reino de diversos animales, pero todos traían problemas. Esa es la idea principal de mi nudo, del cuento que yo te compartí en la mañana, o en este caso en la sesión anterior. Ahora, y en el final, al final el sultán pidió que regresaran los ratones y decidió compartir sus quesos con ellos. Muy bien, entonces si te has dado cuenta, yo solo estoy registrando aquí el hecho más importante del inicio, el hecho más importante de mi nudo y el hecho más importante o de forma general de mi desenlace. Y es lo que tú también tienes que hacer de acuerdo al cuento que has elegido. Tienes que realizar estas actividades ya que en clase las compartirás conmigo. ¿Listo? 5. Piensa las emociones y sensaciones que expresa el cuento que has elegido y en cómo las transmitirás en tu narración. Para ello, anótalas y practica cómo modularás la voz, el volumen y entonación, así como las pausas, gestos y ademanes que te ayudarán a narrar con expresividad. Yo planifiqué la narración de mi cuento, El sultán y los ratones, de la siguiente manera. Al narrar mi cuento, yo quería transmitir suspenso. ¿Y verdad que sí lo hice? ¿Verdad que no sabías cómo iba a terminar el cuento? Entonces, ese fue mi propósito. ¿Listo? Modularé la voz para expresar cada acontecimiento según sea necesario. Y si te percataste, cuando yo empecé a narrar la voz de los personajes, fui variando el tono de voz según el personaje. ¿Listo? Entonces, te recomiendo que también lo hagas y lo tomes en cuenta y lo anotes para que no se te pase y que no lo puedas ejecutar. Enfatizaré lo más importante y realizaré el uso de gestos, sonidos para describir los personajes. Es así como yo me organicé, chicos, y registré estos antecedentes, en este caso, estas pautas, para que yo las
pueda poner en práctica en el cuento que te hice oír o escuchar y observar el día de hoy o la sesión anterior. ¿Listo? Entonces, te sugiero que de la misma manera que yo lo estoy registrando, tú también en tu libro de actividades debes registrar las pautas que realizarás para poder narrar tu cuento. Muy bien, espero que no lo olvides porque esto es muy importante. Seguimos. No olvides que si quieres volver a ver lo que estoy mencionando, no dudes en retroceder el video para que te quede más clara la idea, por favor. Tienes esa posibilidad. ¿Listo? Seguimos entonces. 6. Revisa la evaluación que realizó tu compañero sobre tu narración, pídele sugerencias y alcances para mejorar. Esta actividad la realizaremos en clase el día lunes. Para ello, tienes que tomar en cuenta las pautas que te estoy dando ya, porque ya deberías ir practicando en casa cómo realizarías la narración de cuentos. Ensaya las veces que sea necesaria para que narres un cuento sin inconvenientes. Entonces, ahora lo que yo te voy a pedir es, tú ya tienes tu cuento y estamos haciendo esta planificación. Posterior a esto, debes practicar el cuento, ¿sí? Para que este cuento no tenga inconvenientes en el momento en el que tú lo narres. 8. Determina con ayuda de tu profesor o profesora o profesor. Muy bien, y lo vamos a hacer ahora. ¿Cuándo y dónde voy a narrar mi cuento? Te comento. Cuando yo empecé a practicar cómo iba a narrar el cuento que te presenté la clase anterior, tuve muchas dificultades al inicio. Sin embargo, después tuve una gran estrategia. Una muy interesante fue que me pudiera observar delante del espejo. Y esa te puedo recomendar para que veas cuáles son tus gestos al poder dirigirte hacia tu público. O también puedes puedes narrar tu cuento, ¿sí? En la sala o en un lugar donde tú te puedas desplazar totalmente si fuese necesario y quieras transmitir todo eso a tu oyente. Entonces, profesora, ¿cuándo y dónde voy a narrar mi cuento? Lo vas a narrar primero practicando, nárralo. Te recomiendo que lo narres solo tú y posterior a esto puedas pedirle a una persona que está en casa que te escuche para que te dé su opinión. ¿Listo? Y practícalo, porque en clase la próxima vez vamos a poner en práctica esta narración. Entonces, practica en casa. ¿Y cuánto tiempo tendré para narrarlo? Muy interesante pregunta. Solo el cuento deberá durar aproximadamente no más de 3 minutos. ¿Listo? Entonces, por ende, te dije desde el inicio de que sea un cuento bastante corto donde puedas expresar mucho los recursos, en este caso, que se les está pidiendo en la rúbrica. Entonces, chicos, manos a la obra. No olvides que tienes que ya ir practicando cómo narrarás el cuento que tú has elegido. ¿Listo? Seguimos. Durante la narración del cuento, chicos. Realiza la narración del cuento, para ello toma en cuenta lo siguiente. En la próxima clase deberás tomar en cuenta los siguientes criterios. Y esto es cuando usualmente eres oyente o eres quien cuenta esta narración. Cuando te toca hablar, pronuncia con claridad y varía la entonación, el volumen de tu voz para hacer más atractiva la narración. Realiza movimientos, gestos que representen la actitud de los personajes, ¿sí? Haz contacto visual. Usualmente mira a tus oyentes con tus compañeros para ir evaluando sus reacciones. ¿Listo? El contacto visual es muy importante porque te puedes percatar de que no están prestando atención y de repente puedes enfatizar la voz para que tus oyentes te presten más atención. Y todo esto lo has hecho visualizando. Y de acuerdo a lo que has observado, has tomado una decisión de elevar la voz quizás. ¿Ok? Cuando te toca escuchar, siempre presta atención a cada uno de tus compañeros que está narrando su cuento. Identifica de qué tema trata el cuento que está narrando tu compañero
y expresa con tus propias palabras lo que entendiste del cuento que escuchaste. ¿Listo? Esta práctica la haremos en clase. No te preocupes, la próxima sesión, pero quiero que las tomes en cuenta. Y bueno, la número 10 las podrás responder después de realizar la sesión que realizaremos la próxima clase. ¿Listo? El volumen, la entonación, así como los gestos y ademanes fueron importantes en el momento de narrar. ¿Por qué? Esta pregunta la haremos a los compañeros porque cualquiera de ustedes o cualquier sea de tus compañeros, quien sea, se le pedirá participar. Y debe estar preparado porque debe estar practicando en casa. ¿Ok? Muy bien. Esta autoevaluación la realizarás después de tu participación en clase y después de presentar tu cuento de forma oral. ¿Listo? Espero que tomes en cuenta esas pautas. Ahora, no debes olvidar también que la rúbrica para evaluar narraciones orales es muy importante. Pero profesora, ¿para qué me servirá la rúbrica? La rúbrica me servirá para poder darme cuenta cuáles son los desempeños que yo debo lograr al narrar mi cuento. El primer desempeño vendrá a ser el conocimiento de la historia. Como ya te lo mencioné en clases, es de preferencia de que tú tengas total conocimiento del cuento que vas a narrar. ¿Listo? Y que relates la historia de una forma íntegra, considerando a todos los personajes, ¿sí? A todos los episodios y sin titubeos. Además, sin regresiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lee atentamente tu rúbrica para que puedas saber qué aspectos serán evaluados. Después tenemos a los recursos literarios que son variados, ¿no? Que sirven ¿para qué? Para que embellezcas tu cuento. Por ejemplo, para que puedas suscitar interés quizás, ¿listo? Para que generes suspenso. Palabras que generen este suspenso quizás. Entonces es muy importante de que también utilices variados, oportunos y ocurrentes recursos narrativos y expresiones de introducción, secuencia y cierre narrativo. ¿Listo? Muy bien. Posterior a esto también tenemos la expresión oral. Es muy importante el tono de voz que tú emplearás para narrar este cuento. Si es que el personaje tiene que gritar, elevarás la voz. ¡Oh, cómo es posible! Si es que el personaje está triste, pues bajarás la voz y lo tratarás de interpretar de esa manera. ¿Y cómo? Con una entonación adecuada, como nos dice el criterio. Posterior a la expresión corporal, para lo que debemos usar nuestras manos, quizás, nuestra gestualización, ¿listo? O los desplazamientos que podamos realizar. La rúbrica nos ayudará a que puedas realizar un trabajo genial o un producto adecuado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Son conocimiento de la historia, recursos literarios, expresión oral y expresión corporal. ¿Listo? No lo olvides, por favor. Entonces, dedícate a practicar el cuento que has elegido, tomando en cuenta el plan que estás elaborando y que lo has elaborado conmigo hace unos momentos, y tome en cuenta la rúbrica para evaluar las narraciones orales. La próxima clase seguiremos tratando la narración de cuentos. Chicos, hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Cuiden.